En el último vídeo estuvimos viendo múltiplos, submúltiplos, factores de conversión. ¿Y qué pasa cuando tenemos superficies? Porque el otro día lo hicimos para las unidades normales. Si nos fijamos en este cuadrado de 1 decímetro de lado, como ya sabemos calcular el área, vemos que la superficie es un lado por el otro, 1 decímetro por 1 decímetro, 1 decímetro al cuadrado. Podría querer convertirlo en centímetros cuadrados. ¿Cuál sería esa superficie? Como esto es una conversión, lo primero que haría sería ir a mi tabla de múltiplos y submúltiplos. Recuerdo que 1 decímetro era igual a 10 centímetros. 1 decímetro cuadrado serán 10 centímetros cuadrados. Solo tengo que mirar en el dibujo. Veo que no. Centímetro cuadrado es cada uno de estos cuadraditos pequeñitos y hay muchos más. De hecho hay 10 por 10. Hay 100 centímetros cuadrados. Así pues, decímetro cuadrado son 100 centímetros cuadrados. Y la tabla de múltiplos y submúltiplos que hicimos en el último vídeo no nos vale. Tendremos que hacer una tabla nueva. Esta tabla se refiere a unidades al cuadrado, no solo superficies, sino cualquier unidad que queramos elevar al cuadrado. Los vamos a llamar igual: deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, deci, centi, mili, micro, nano y pico, pero todos elevándolos al cuadrado, en su símbolo también. Claro, ahora los saltos entre unidades son un poquito diferentes. Recordemos que entre dos unidades consecutivas, por ejemplo el deca y el hecto, antes teníamos una diferencia de 10. Cuando hablamos de las unidades normales, un hecto era 10 deca. Ahora, cuando hablamos de las superficies o en general de las unidades al cuadrado, ahora no es así. Ahora un salto son 10 elevado a 2, hay una diferencia de 100. Un hectómetro cuadrado serán 100 decámetros cuadrados. Si me voy a los extremos de la tabla, recordemos que aquí la diferencia era de 1000. 10 elevado a 3. Bien, pues cuando tenemos las unidades al cuadrado, esa diferencia se duplica, el salto entre dos unidades consecutivas, y se convierte en 10 elevado a 6. Así, en un micrómetro cuadrado hay 10 elevado a 6, hay 1.000.000 de nanómetros cuadrados. Bien, vamos a ver un ejercicio, vamos a convertir un factor. Por ejemplo, una superficie de 3,13 metros cuadrados, vamos a convertirlos en centímetros cuadrados. Y lo primero que hacíamos siempre era ver cuál era el intervalo del que hablamos. Pues en este caso nos ponemos entre la unidad y el centímetro, todos ellos al cuadrado. Vemos que hay dos saltos y por tanto hay una diferencia de 10 elevado a 4. Un metro cuadrado son 10 elevado a 4 centímetros cuadrados, 10.000 centímetros cuadrados. Podemos ponerlo a la inversa. Un centímetro cuadrado será 0,0001 metros cuadrados, es decir, 10 elevado a menos 4. Voy a utilizar siempre el que me resulte más sencillo y en este caso utilizaré el de arriba otra vez. Mi factor de conversión, pongo la unidad a la que quiero transformar, la unidad que ya tenía, aplico el factor de conversión, simplifico, opero y llego al resultado final. Pues mis 3,13 metros cuadrados son también 3,13 por 10 elevado a 4 centímetros cuadrados. Podría eliminar la notación científica y dejarlo en 31.300 centímetros cuadrados. Pero siempre que podamos será conveniente mantener la notación científica. Pues ya sabemos trabajar con superficies. ¿Y qué pasa con los volúmenes? Aquí tenemos un decímetro cúbico.
es decir, un cubo de lado 1 decímetro. Yo me gustaría poder hacer transformaciones, por ejemplo, de nuevo los centímetros cúbicos. Para ello recuerdo que cuando tenía unidades, un decímetro era 10 centímetros. Cuando tenía superficie, un decímetro cuadrado era 100 centímetros cuadrados. ¿Qué pasará con el volumen? Solo tengo que contar los cuadritos que hay en este cubo. Si los cuento con cuidado, porque cada cuadrito pequeño, cada cubito pequeño va a ser un centímetro cúbico, si los cuento con cuidado, veré que tengo 1000. Y es que un decímetro cúbico será 10 elevado a 3 o 1000 centímetros cúbicos. Esto es un fastidio. La tabla que hemos hecho antes tampoco nos vale. Tendremos que hacer una nueva tabla para las unidades al cubo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia es que entre dos unidades consecutivas, por ejemplo, hectómetro cúbico y decámetro cúbico, tenemos ahora una diferencia de 10 elevado a 3, de 1000. En un hectómetro cúbico hay 1000 decámetros cúbicos. Y si nos vamos a los extremos, a esa parte donde ya las unidades se separaban más, pues vemos que en este caso la separación entre una unidad y su consecutiva al cubo es 10 elevado a 9. En un volumen de 1 micrómetro cúbico podemos encontrar 10 elevado a 9 nanómetros cúbicos. 1000 millones de nanómetros cúbicos. Bien, pues si tenemos clara esta tabla, estamos listos para hacer el último factor de compresión. Vamos allá. Vamos a coger ahora un intervalo grande que nos dé números muy elevados. Vamos a transformar 5,27 terametros cúbicos en centímetros cúbicos. Ese es un intervalo muy grande. De hecho, si me fijo en este intervalo, voy a ver que tengo desde los metros cúbicos a los terámetros cúbicos hay 36 y 6 órdenes de magnitud más hasta el centímetro cúbico. En total, un terámetro cúbico son 10 elevado a 42 centímetros cúbicos. Podría ponerlo también a la inversa, recordemos. Pues nada, apliquemos nuestros factores de conversión. Unidad a la que vamos, unidad de la que venimos y el factor correspondiente. Un terámetro, 10 elevado a 42 centímetros cúbicos. Operamos simplificando las unidades y llegamos al resultado final. 5,27 por 10 elevado a 42 centímetros cúbicos. En esta ocasión ya no vamos a poner toda esa ristra de ceros. Dejaremos con notación científica, que es la más adecuada para este tipo de números.